Principios espirituales que glorifican a Dios. Principio eclesiástico 6. Para dejar de ser niños espirituales en la iglesia, debemos evitar la idealización de los líderes. Nos corresponde leer primera carta a los Corintios, capítulo 1 al 3. ¿Qué tan trascendente es el ejemplo de un líder dentro de la iglesia? ¿Qué valor tiene la enseñanza de un pastor en su iglesia? ¿Cuál es la estima correcta que se debe tener para aquellos que nos enseñan la palabra de Dios? El apóstol Pablo escribió esta carta a los Corintios más o menos durante el periodo de su tercer viaje misionero, aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Esta carta es una carta enérgica y directa que reprende a una iglesia que tiene bastantes problemas al interior. Los cristianos en Corinto luchaban con el ambiente que los rodeaba, lleno de corrupción, el pecado, y aun cuando era una iglesia que tenía un entendimiento claro de su condición como iglesia de Cristo, luchaban por mantener esa identidad. Había disputas y problemáticas tales como qué hacer en la iglesia y los dones espirituales, y cómo tratar con los celos y la sexualidad, qué significaba que realmente eran libres en Cristo, y muchas otras problemáticas. Esta iglesia estaba siendo socavada en su fe y probada en su fidelidad a Dios ante actos de inmoralidad y de divisiones. Así que Pablo escribe esta carta con el propósito de confrontarlos con su pecado y ser disciplinados bajo la vara de corrección del Señor Jesucristo. Uno de los problemas de esta iglesia es que aunque estaba llena de gente con muchos dones espirituales, como el apóstol Pablo se los reconoce, en realidad la gran mayoría eran niños espirituales. Al menos así reconoce el apóstol Pablo cuando les dice que no pude hablaros como espirituales, sino como a niños en Cristo. Pablo no está diciendo que la iglesia estuviera llena de nuevos convertidos, a los cuales podríamos llamarles propiamente niños en Cristo, sino más bien que está hablando de un grupo de creyentes con ya tiempo dentro de la iglesia y que deberían de ser creyentes maduros, pero aún tenían una fe infantil. Hay una gran diferencia entre ser un niño en Cristo y comportarse y ser infantil en Cristo. Cuando un creyente no ha madurado ni crecido como debería, sino que ha quedado rezagado y manifiesta actitudes inmaduras, decimos que ese creyente tiene una fe infantil. No es más que un síndrome de creyentes con mucho tiempo en las cosas de Dios, pero que se siguen portando inmaduramente. Varias son las causas y las iremos viendo en el proceso de la lectura de esta carta. Pero a la primera cosa que se apunta el apóstol Pablo como una de estas problemáticas que originan niños espirituales en esos 3 capítulos primarios, es que algo que ha hecho que ellos no crezcan como era de esperarse es porque han idealizado a los líderes que estuvieron entre ellos. Había una fuerte división dentro de la iglesia, al parecer grupos que se cobijaban bajo el manto de ciertos maestros, pensando así que si ostentaban una procedencia en cuanto a su enseñanza, podrían ser tenidos en mayor estima dentro de la iglesia. Pablo les dice que él había sido informado de esta situación, de tal manera que dice: yo escucho entre ustedes que muchos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, y otros dicen, y yo de Apolos, y yo de Cefas, que es Pedro, y los que se creían más espirituales decían, y yo de Cristo. Esa actitud de reconocimiento bajo la idealización de los líderes no permite al creyente verdaderamente sustentarse en la fe de la palabra y en la dirección del Espíritu Santo. Se confía más en lo que dice tal o cual predicador o teólogo. Incluso hasta llegamos a escuchar cuando se trata del entendimiento de alguna parte de la Escritura, que dicen algunos, bueno, se lo dijo tal persona, entonces es creíble o es aceptable.
Esas actitudes producen niños espirituales crónicos dentro de una iglesia y no podremos avanzar mientras nos aferremos a tales actitudes infantiles y divisorias.